Hola a todos. Hoy tengo una invitada especial que conozco ya hace algún tiempo. Primero conocí sus letras y luego conocí su cara. Ella es Mirza Mendoza y la invité porque tiene experiencia leyendo y escribiendo, sobre todo por el tema del género de terror, que involucra muchos otros más, pero bueno, vamos a centrarnos en el género de terror. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me alegra que estés aquí en este video, que va a ser una serie de videos de distintos tópicos. Y bueno, una cosa que quería empezar a preguntarte es cómo surgió el interés por la escritura. ¿Qué fue lo que te lo despertó? Gracias, Lunis. Hola a todos. Soy Mirza Mendoza, soy escritora peruana y mi interés por la escritura empezó hace muchos años atrás, indirectamente leyendo. O sea, yo leía, me gustaba mucho leer, tenía los libros de mi padre a la mano. En ese momento yo no imaginaba que podría escribir o que podía escribir. No se me pasó por la cabeza que podía ser también una autora de libros, porque en ese momento yo tenía a los autores en un pedestal muy alto. Lo sigo teniendo, pero creo que cuando uno es más pequeño, más joven, es como que ese pedestal es mucho más alto, ¿no? Y uno Mm. va avanzando en la vida y como que ya las cosas se van acomodando. Y empecé a escribir por una idea que tuve un día, hace 3 años, viendo una película, y el que me arrojó hacia los brazos de la escritura fue mi esposo, que me dijo, esa idea está interesante, escríbela. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé y desde ahí no he parado. Me imagino que lo que te motiva, aparte del interés de explorarlo como un arte o una posibilidad de expresión, pudo haber sido que tenías muchas ideas, a partir de esa idea que Eh, te surgió, te empezaron a bombardear otras ideas. ¿Cómo fue? Exactamente sucedió así. Yo pensé que solo se me iba a ocurrir una sola idea, que me iba a escribir y que ahí iba a quedar, pero empezaron a surgir más y más y me decanté hacia el cuento por ser más breve, no necesariamente más fácil, pero Ujú. sí como una forma de que esta actividad se amolde a mi personalidad, porque yo no es que deje las cosas a mitad, pero prefiero las cosas breves a hacer grandes maratones, tal vez por mi propia forma de ser. Yo sé que hay mucha gente que le gusta pues las carreras de largo aliento y yo Mm. admiro a ese tipo de personas. En mi caso no, creo que lo breve, lo rápido, es más como para mí, para no sentir que estoy fallando, ¿no? Entonces, por eso es que el cuento, el microrrelato es algo que me llena más, que me gusta. Y muy más allá del tema de las ideas, de crear, lo que a mí me gusta es que la gente disfrute de esa creación. Suena tal vez un poco egocéntrico o soberbio, pero el hecho de que el lector disfrute algo que yo escribo me llena mucho, me satisface bastante. Entonces también esa es una de las razones por la cual yo sigo escribiendo, por mis lectores. Yo Mm. sé que hay otras personas que escriben para sí, que es tal vez una escritura un poco más catártica. En mi caso no, es más por diversión y por divertir y entretener. Ujú. Además que permites que otras personas exploren ese mundo interno que tú tienes ahí de ficción y además el exponerte te permite que te nutras, ¿no? También para seguir escribiendo. Sí, siempre hay un feedback, siempre hay este lector que me dice esto me hizo recordar a algo, me cuenta sus propias historias y eso también es enriquecedor. Eh, los talleres que he llevado también me han ayudado bastante, pero este intercambio cultural de lector, escritor es muy interesante. Sí. Mira, y aparte de terror, bueno, yo te he leído varios de tus historias, pero aparte de terror, ¿qué otros géneros literarios has explorado o te gustaría explorar? En mi país hay una tradición de género realista. La mayoría de autores nacionales acá en Perú escriben realismo.
también bastante autoficción. Y con eso yo empecé escribiendo realismo hasta que me fui inclinando un poco al terror, tal vez al realismo sucio, no tan fuerte. Y tengo también algunos cuentos de ciencia ficción que espero poder pulir más adelante porque se requieren de conocimientos, ¿no? A nivel de tecnología, la propia biología, saber sobre enfermedades pandémicas, sobre robots, sobre el espacio exterior y muchas cosas. Para escribir un buen cuento de ciencia ficción tienes que tener una buena base, documentarte. Entonces, los pocos cuentos que yo tengo son más que nada, tienen tintes de ciencia ficción. Yo no diría todavía que es una ciencia ficción como tal. Estoy en el camino. ¿Y qué géneros me gustaría explorar? He escrito un poco de tipo romance, tengo unos 6, 7 cuentos largos sobre romance, pero no es algo que me llame mucho la atención. Lo hice más que nada por explorar, eh, y creo que con eso cerraría mis temas. Yo sé que es bueno explorar y buscar géneros y subgéneros, y ir abriendo más el panorama, pero también es importante especializarse, porque si uno va picando de todos lados, a veces no encuentra bien el centro de dónde partir. Aparte que por lo general los escritores tienen ya ciertos temas que les gustan personalmente, de los cuales siempre está constantemente leyendo, investigando, y yo creo que ya es bastante para un escritor escribir realismo, terror y ciencia ficción, como es mi caso. Entonces, ir más allá, en vez tal vez de ayudarme, me podría perjudicar, pero si por ahí se me da la opción de escribir algo que está fuera de mi zona de confort, lo haría más que nada, no, tal vez no para mostrarlo al público, pero sí como un aprendizaje. Exacto. Sí, claro, porque además, aunque tu historia sea de terror o de ciencia ficción, siempre hay una subtrama y esas subtramas suelen tener un toque de otros géneros literarios. Entonces, eh, sí, está Exacto, muy bien sí. como ejercicio, pues si no te vas a decantar por ahí. Sí, bueno, igual que tú, yo también tengo algunas dificultades escribiendo romance, pero lo que hago es que le pongo una subtrama, pero sabes que lo mío también es como lo que tú escribes. Bueno, Estamos mira, sintonizadas. sí. Ahora sí, vamos a entrar al tema propiamente de terror. ¿Cuáles son los elementos de la historia que la vuelven un relato de terror? ¿Cuáles son los que tú consideras? Por lo general, para que sea un relato de terror, tiene que haber un ente. No es una obligación, no es una ley, tiene que haber un ente, puede ser un ser mítico, puede ser una bruja, un duende, el vampiro, el zombie, nosotros mismos desencarnados, ¿no? Como almas penantes, fantasmas. Ahora, no es especialmente rígido lo que estoy comentando, pero también existe el terror psicológico que tiene que ver con siendo el propio humano el monstruo, ¿no? El monstruo del cuento, y el terror psicológico también está plagado de violencia, de sangre. Eh, lo que hace a un cuento de terror es transgredir la mente del lector, hacerlo sudar frío, hacerlo que se atemorice, que piense que no le gustaría pasar por lo que está pasando el protagonista. Creo que eso sería el concepto más específico para mí, muy aparte del monstruo, del clima. Obviamente que en los cuentos de terror tiene que haber una aclimatación, ¿no? Un entorno, algo que haga que sufra este protagonista, que lo haga temer, y al mismo tiempo pase del papel o de la historia al lector, ¿no? Que el lector también se encuentre ahí en este escenario tenebroso, en este escenario que te eriza la piel, que te pone la piel de gallina. Y Mm, más que nada, eso es el terror para mí, como lo digo ya como escritora, como autora. claro. Bueno, y ahí tú mencionaste el tipo de personajes que consideras que debería tener la historia, ¿no? Los fantasmas, muertos, cualquier ser sobrenatural. eh, Aunque como tú dices, también está el terror psicológico, el terror que podemos vivir en la vida real, aunque sea un personaje ficticio que de repente te identifiques, no sé, un asesino en serie, una cosa así, ¿no? Eso también puede ser terror dependiendo de cómo se Exactamente. enfoque, ¿no? A la historia. Sí, sí.
En terror, bueno, hay una gama amplia de cómo expresarlo, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que debería ser el ritmo narrativo de una historia de terror? Eh, en muchos cuentos en la actualidad, en la modernidad, está implementando, los autores están decantándose por empezar con in media res, o sea, con la acción, pero a veces en los cuentos de terror, y ya siguiendo un poco la línea de Edgar Allan Poe, que yo no es mi referente, ni soy su seguidora, ni es mi favorito, lo siento mucho, pero ¿para qué? Él sí tiene una buena significación, te hace entrar en atmósfera, y yo creo que la atmósfera del cuento es lo más importante. Y obviamente al lector no le puedes dar muchos golpes escénicos, no puedes darle, estamos hablando de forma metafórica, ¿no? Ujú, Golpes como escritor, no puedes estar constantemente pendiéndolo de un hilo. Lo que a mí personalmente me gusta más es empezar suavecito con la trama, que haya la parte más álgida de la historia, ir ujú, bajando, darle otro pequeño golpe más y terminar. ujú, Porque a veces es cansado estar recibiendo en la lectura trama, más golpe de parte del escritor. Entonces, por mi parte, no me gusta hacer eso. Hay algunos que sí, que es una cosa, una acción, tras otra escena, y yo creo que eso también es un poco cansino. Creo que también es importante generar tensión. La tensión es lo más interesante en una historia de terror. Entonces, no debe ir muy lenta, que te aburra y que digas, uy, ¿dónde está la acción? Pero ujú. tampoco no debe haber mucha patada voladora, ¿no? Por decirlo así, para que se me entienda un poco. Y yo creo que tiene que haber un límite y tiene que haber cierto eh, equilibrio, equilibrio en la historia, donde sí sientas dónde es el momento tenso del relato, del cuento, y cuando ya se termine, el lector pueda decir, uff, por fin terminó. Y Mm. creo que eso sería para mí. Claro, te pondrías el inicio, el clímax y después bajas al desenlace. Sí, Mm. sí, por ahí se puede meter un gancho a la izquierda que no duela mucho, está bien, ¿no? Una, Y los famosos, sí, ¿no? El último latido antes de fenecer. Sí, sí, creo que sí sería, es lo mejor para mí. Y los giros de tuerca que le gusta a muchas personas leerlos, ¿no? Porque hay esto que le gusta al lector de sentirse, de asombrarse, de decir no esperaba esto, pero no es una carta que jugaría siempre. Me gustan los giros de tuerca a mí personalmente, pero no es recomendable utilizarlas al 100%, ¿no? Todo el tiempo, no, porque es como que también el lector piensa o siente que uno está jugando con él y tampoco es el hecho. además que tiene que estar bien construido y no que se resuelva mágicamente solo por sorprender sin que haya habido una base en la narración Exacto. previa, ¿no? En el relato como tal. Sí, lo que llaman, ¿cómo es que se llama? Ex machina, ¿no? Vaya, que no haya de, Deus es machina. Deus Ex Machina, Deus ajá, es exacto. máquina, Deus es machina, te digo yo. Deus es machina. Ajá. Sí, sí, que se resuelve así porque tiene que, ¿ah? O casi por arte de magia. Exacto, es que claro, tiene que tener el desarrollo y estoy de ¿De acuerdo dónde salió contigo. esto? ¿Qué pasó acá? Ujú, ujú, es así. Y bueno, eso de no soltarle todo desde el principio también es lo que ayuda a mantener la atención, ¿no? A lo largo del relato, para llegar a ese punto álgido en el que es el momento de más tensión y donde se revela todo. Ok. ¿En qué casos te apoyas más en el Así es. narrador que en los personajes? O al revés. Entiendo, entiendo que al momento de hacer un relato, en qué momento me gusta hacerlo en primera persona o en tercera persona, ¿sabes? Por ahí es la pregunta, o Sí, no bueno, si por necesariamente, no ejemplo especialmente, en tercera, específicamente. si por ejemplo fuera en tercera persona, muchas veces tú pudieras dejar que parte de la narración lo lleven los diálogos, ¿no?
porque ahí es donde habla el personaje, pero Sí, es un diálogo que tiene un sentido narrativo, no es hola, chao, adiós, ¿no? Sino es parte de la historia. Y otra sería en primera persona, donde directamente el protagonista es el que está contando qué es lo que va pasando y tienes una visión limitada porque va en función de lo que él está experimentando en el relato. Entonces, ¿en qué momento tú te recargas más en el narrador? Pasa que el narrador, si es primera persona, es el mismo, ¿no? Em, entonces, bueno, pudiera ser, ¿en qué casos escogerías tú a un narrador en primera persona? ¿Y en qué otros casos, si estuvieras en tercera persona, te soportas más en el narrador que en los personajes? Vamos a armarle así mejor la pregunta. sí, para más o menos dar una respuesta completa. Ujú. Bueno, creo que eso más es a gusto del autor, del escritor. En mi caso, yo he aprendido que esto ya no, ya no ha sido de una forma orgánica, sino es que ya es algo que yo he aprendido, que me han corregido en los talleres, o los compañeros, o los colegas. A mí, en lo personal, me gusta mucho hablar en primera persona, que el protagonista diga qué está pasando por su sistema, por su cuerpo, que si siente palpitaciones, si siente que se le afloja el estómago, sus pensamientos, ¿no? Entonces, en primera persona es mucho más interesante, más rico poder decir eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de la primera persona? Que tiene que ser verosímil lo que diga, en el sentido de que a veces el lenguaje, cuando estás ante un suceso, no suele ser tan armonioso como si lo dijera un narrador en tercera persona y contara lo que está pasando, ¿no? Porque se supone que cuando uno está en una escena difícil, en un momento álgido, las palabras no salen. Y yo no puedo, por ejemplo, alguien que está gritando porque está escapándose de alguien, decir qué pasa a muchos alrededor, tal vez en pensamientos, pero no es tan creíble. Entonces, Mm, sí, es complicado, tiene que ver mucho con la historia y cómo la quieres narrar. Cuando se habla desde primera persona, inclusive hay ciertas palabras que nosotros en el cotidiano, en nuestras conversaciones habituales, no las usamos. En cambio, en tercera persona, como narrador, sí se puede utilizar, inclusive metáforas más elaboradas. Y creo que más que nada por el tema de que sea verosímil. Por ejemplo, yo tengo un cuento que estaba en primera persona, que está en mi libro Tenebrismo, que es La Diabla, estaba en primera persona, era una pordiosera, pero ¿qué pasaba con esta pordiosera? Su lenguaje era muy culto, refinado para ser una pordiosera, y la forma en que contaba lo que le pasaba a su alrededor no correspondía a lo que ella era. Aparte que luego de eso, pues ella eh, fallece y obviamente que es su conciencia o el alma que sigue contando y a veces a algunas personas no les cuadra mucho eso y por recomendación lo pasé a tercera persona y creo yo que ya quedó un poco mejor. Entonces tiene mucho que ver con lo que se quiere narrar, pero mi preferencia siempre va a ser primera persona porque puedo explayarme en mis emociones, sentimientos como protagonista, ¿no? Como personaje que habla de sí mismo, pero como tú bien dijiste, también es sesgado, porque solamente puedes contar lo que ves, no puedes contar más allá. En cambio, un narrador omnisciente, sí, ¿no? Inclusive hasta los pensamientos de los personajes lo podría decir. mm. Y sí, no hay una regla exacta, yo creo que tiene que ver con lo que cree cada autor. En mi caso funciona así, si voy a utilizar un lenguaje muy alturado que no va a corresponder al protagonista, entonces ya me decanto hacia la tercera persona, pero si yo sé que tal vez no necesito este lenguaje culto, que se podría decir, y puedo hacer andar la historia con lo que cuenta el protagonista en primera persona, pues excelente, ¿no? Y tiene que ver mucho con el escenario y con la trama. Mm, claro. No, yo creo que también ayuda que sea más sencillo escoger primera persona dependiendo también de la extensión de la historia. Porque, por ejemplo, si te fueras a un género más extenso, como una novela,
Y no es que sea imposible, pero escribirlo en primera persona es complicado porque normalmente tienes la intervención de muchos personajes, ¿no? Entonces, a menos que Sí, de repente te exactamente. mantengas en primera persona, pero entonces le explicas desde el punto de vista del personaje A, después habla el personaje B y así lo vas armando, ¿no? Bueno, hay tantas maneras de hacerlo que da para Sí, todo. Pero sí, me parece muy interesante eso que tú dices, pues que evidentemente depende de la historia que quieras narrar. Y eso que comentas de la voz del personaje, un punto importante, porque evidentemente, como tú expusiste en el ejemplo, si es una persona muy humilde, que no tuvo educación, que vive en la calle, no sé qué, o sea, no te va a hablar educadamente en la narración, ¿no? Entonces, tiene muchísimo sentido ese cambio que aplicaste. el tema de los benditos registros. Sí. Mira, y de los autores que tú has leído en el género de terror, ¿me podrías hablar de dos de ellos que te hayan dejado un aprendizaje? Ahora yo vengo acá a ganarme la antipatía de muchas personas que escriben y consumen terror todo el tiempo. Mis referentes de terror más que nada son películas y cuentos que no están catalogados como cuentos de terror. Por Mm. ejemplo, Dante Alighieri, la Divina Comedia, y el Apocalipsis de la Biblia, yo podría hablar de eso. Inclusive muchos de mis relatos están basados en esa dinámica que hay en el infierno de Dante, en esa dinámica que hay en estas profecías del Apocalipsis y muchas de las historias orales que han llegado a mis oídos desde muy pequeña y de las películas. Entonces, por lo general, muchos escritores de terror empiezan a enumerar a sus escritores de terror favoritos, pero en mi caso no es así. Yo he leído ya luego de mi boom de lectora, que terminó hace muchos años atrás, o sea, lo digo boom de lectora porque yo leía bastantes libros constantemente de todo lo que cayera en mis manos, pero de ahí hubo un retroceso o un pare, más que un retroceso, Una hasta pausa. cierto punto también, una pausa, ¿no? Y luego he retomado, obviamente que con el oficio de escribir hay que seguir leyendo, y aún así no me nace, por ejemplo, tomar Prometeo, Frankenstein o historias de vampiros. Claro que sí lo leo, pero lo que a mí más me gusta, por ejemplo, son estas historias que, aunque digan que no es de terror, son de terror. Como, por ejemplo, tengo una escena muy vívida en donde hay una hambruna por sequías en la sierra. En perros hambrientos hay una hambruna tal que los animalitos, los propios perros, desde su perspectiva, están esperando de que los humanos dejen algunas sobras para que ellos lo puedan comer, como por ejemplo la cáscara de la papa. Entonces, porque no hay, o sea, no hay tubérculos, no hay comida, y lo poco que pueden encontrar, pues lo consumen a escondidas, y los perritos saben que antes de la hambruna los humanos pues le tiraban las cáscaras y lo podían comer, inclusive muchos perritos como que lo desdeñaban, ¿no? ¿Qué voy a comer yo una cáscara de papa? Pero en este caso, eh, este hombre se come la papa y con todo de cáscara, y los perritos que tienen tanta hambre, que ya están tan flaquitos y que están a punto de morir, están esperando esa última esperanza, qué cacofónico, pero bueno, así es. Entonces, eso para mí es triste y terrorífico, ¿no? El hambre, el esperar, el tener esa esperanza y que no, y que ya no haya, que se muera la esperanza y que se muera el animalito porque ni siquiera la cáscara de papa la pudo conseguir. Y Mm. así, entonces, yo he leído a Edgar Allan Poe, tiene una prosa exquisita, pero sus cuentos no me gustan. Me gusta la forma, pero no el fondo, porque sus cuentos a mí personalmente no me llevan a ningún lado. En el caso de Lovecraft, este miedo tan aterrador al mar que tiene, sí me lo contagió, sí pude sentir esa fobia, ese temor que el propio autor puso en sus letras a través de sus historias. Eso sí es bastante eh, encomiable, ¿no? Pero no es que tampoco yo sea seguidora de Lovecraft, entonces no tengo un referente fuerte. Hace poco también, no hace poco, ya hace un buen tiempo leía a Clemente Palma, que tiene un libro que se llama, un cuentario que se llama Cuentos Malévolos, y me impactó mucho porque
realmente son cuentos malévolos, personajes malos, malos, malos. Y así, igual, las historias que vienen a mí no solo a través de libros, sino también de forma oral, son muy impactantes y me nutro de todo eso. Me gustaría poder decirte un autor internacional como Stephen King, que sí, que yo me gusta cómo escribe, qué sé yo, pero he visto las películas basadas en sus libros, que son muy buenas, por lo general son muy buenas, pero lastimosamente para esta pregunta es lo que tengo que comentar. No tengo un referente máximo ni autores favoritos de terror, no los tengo. Lo que sí noto es que, sobre todo cuando hablas de este tema del hambre, como que de ahí tomaste la importancia del sentimiento, las sensaciones que causan en el lector, ¿no? Lo que yo creo que es más importante de escribir historias de terror, independientemente de la situación ficticia que uno logre crear, tú te vas a los miedos comunes, ¿no? A los Así temores es, comunes. Y eso es lo que conecta con el terror, lo que te hace sentir inseguro o en riesgo de algo. así es, sí. Muy bien. Y de los autores independientes, bueno, tú mencionaste ahí algunas antologías, ¿no? Pero de los autores independientes, de los nuevos que han salido últimamente, ¿tú podrías recomendar alguno que te parezca que se destaca en el género de terror? Sí, hay un autor peruano que es de la tierra de mis padres, que se llama Luisa Polín. Bueno, tengo su libro, pero está un poco lejos de mí, está por ahí. Es muy bueno, él habla sobre los podridos de los zombies, ¿no? Pero en el libro por ningún lado dice la palabra zombie, lo dice podrido, se Mm. sobreentiende. Y me gustó mucho ese universo, este mundo que él ha creado, las ese terror ese terror acompasado que tiene él, me gusta mucho, yo lo recomiendo bastante a Luisa Polín, que también es más o menos de mi promoción, no sé si es 3 años mayor que yo o 3 años menor, pero por ahí estamos. Bueno, otro autor que le gusta mucho a la gente, yo he leído una parte de su obra, no he terminado, me falta tal vez unos cuantos capítulos, es Paul D'Armego, que también escribe muy bien, una autora con la que tengo un intercambio de libros, espero que el próximo año, es una autora arequipeña, se llama Victoria Vargas, también es muy buena, yo la conocí por medio de un recital, ella tal vez no hace terror como tal, se podría decir, pero sí tiene un suspenso muy marcado, tema de violencia y poesía, tal vez no es poesía de terror, pero ayer escuché un poco más sobre esta autora de Nobel, que se llama Carol Ángeles. Hace poco la editorial Libro Independiente le hizo una plaqueta y Dios, son unos poemas que no te hablan de fantasmas ni de duendes, pero es tan cruda, son tan crudos y te habla de la realidad tal vez de la sociedad, de la pobredumbre que vivimos, y eso también da miedo y es terrorífico, y su forma de decirlo es de una manera muy cruda, entonces ese sí podría catalogarse para mí como un poema de terror, porque sí te aflora los miedos, que yo no quisiera pasar por lo que está pasando este protagonista en este poema, porque es poeta, Carol. Y así, ahorita es lo que recuerdo, tal vez cuando terminemos de esta entrevista, este conversatorio, voy a decir, uy, ¿por qué no mencioné a tal o cual persona? Lo siento mucho, es ahorita la mente que la tengo, lo que se me vino a la mente y ya. Por ejemplo, he leído también a Carlos Carrillo, que tiene un terror grotesco, me gustaron de su libro varios cuentos de él es bastante sangriento y bastante fuerte en su terror, rayando en lo gore, y también tiene su fanaticada, y sí, sí he leído sus historias, están buenas. Ahora vamos a pasar a un ejercicio, que es un ejercicio creativo. La idea es escribir algo, un micro relato, algo sencillo que nos va a servir para esto, ver una imagen aleatoria, que yo la tengo por aquí en una página web que genera, que agarra imágenes aleatorias. Eh, Vamos a, Tengo un par de minutos, o vamos a darle cómo sería. máximo
máximo 10 minutos para que dé chance de escribir algo, revisarlo y ahí vemos, ¿no? Tampoco tiene que ser A perfecto, ver, ya como dijimos. Si quieres, lees el tuyo. Después leo el mío. ya, ok. Vamos a leer Pudiéramos, el borrador. sí, sí, esto es borrador, no vayan a creer que esto es una obra final. A ver. Eh, no tiene título todavía, pero puede ser El sueño, ¿no? Es como tentativo, título tentativo, El sueño. Volvió a pasar, despierto húmedo por el sudor. Esos malditos peces me siguen y no me dejan vivir. He hecho lo que ha estado a mi alcance, como meditación guiada, escuchar música clásica e ir al estúpido psicólogo. Cada noche ese aberrante ser me visita en sueños, me paralizo. Sus ojos bovinos, sus grandes aletas y su interminable boqueo me incomoda. He perdido el apetito y no puedo hablar de esto con alguien. Me siento imposibilitado de hacerle algo, de dañarlo en mi sueño. El pez gigante con su presencia llena el espacio y con algún poder me hace sufrir la, la pesadilla. Así dice. Curioso, voy al acuario y cuando creo que nadie me ve, saco a un infeliz que agoniza en mis manos. Es un pequeño triunfo. No contento con eso, voy a pescar a la ribera del mar y desahogo mi frustración en los cadáveres que minutos antes nadaban libres. Anochece y rendido concilio el sueño. Aparece con sus escamas, en eso aparece con sus escamas afiladas. Me rodea, no puedo salir de mi parálisis. Quiero enfrentarlo y me siento inútil ante su presencia. Está furioso por mis actos del día. Estoy en un callejón sin salida. El monstruo mueve las aletas y se acerca. Hago un grito mientras siento que me devora. Sus pequeños dientes rasgan mi carne. Se siente muy real. Trato de escabullirme, pero ya estoy dentro de él. El olor de sus entrañas me sofoca y siento que desfallezco. Tengo la sensación de estar engullido por él. Al rato escucho la voz de mi padre llamándome. Yayo, Yayo, resiste. Lo he recordado. Mi padre me sacaba del agua hace 30 años. Hay que corregir, 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 pero esa es la idea principal, ¿no? Un trauma que no recordaba, tengo que poner una pista más arribita, ¿no? Regresiones, tal vez recuerdos que no tiene, pero de una forma muy sutil o sutil, para que el lector pues sepa al mismo tiempo y no sepa cómo va a terminar. Pero ya ese es mi borrador. Está bien, está bien. Bueno, yo tampoco tengo título, no sé, no sé, te lo pondré después. En las mañanas no dejo de ver lo que todos me dicen que no existe. Para nadie un pez que flota debería tomarse en cuenta porque es algo increíble. Para mí es muy real y me paraliza en medio de la calle, en una reunión, y lo peor mientras conduzco. Tenía que hacer algo. Los medicamentos me estaban dopando y no podía rendir como los demás. Mi hija me ve asustada cada vez que alucino. Tiene que desaparecer. Ya lo logré con otros de mis fantasmas. Los golpeé hasta que la física del impacto me convenció de que ya no había nada. Los perros que me aturdían con sus ladridos los había matado a patadas, destruyendo así los adornos de la sala, la mesa, los materos, pero no volvieron después de eso. Este pez me interrumpe en los momentos menos apropiados y me asquea con su olor, que hace que todo me sepa a mar muerto, pútrido. Este día pondría fin a todo, pues no debo permitir que la despierte. Tomo el cuchillo de carne y lo apuñalo repetidas veces, hasta que lo veo hacerse pedazos. El olor a mar desaparece, pero ahora me inunda un olor metálico. Llevo 5 años recordando la imagen de mi hija sin vida. Ahora me acompaña en este sitio de aislamiento porque me castiga, algo así.
Pero bueno, Está muy bueno, está muy bueno. Me ha gustado. hay que pulirlos, hay que pulirlos. Hay que Después lo pulir. publicamos. Así es. Como ven, pasan muchas ideas por la cabeza, uno empieza a recordarse de otras historias, de experiencias, de repente algún tema que justo en esos días ustedes estén tratando y entonces lo utilizan como parte de la historia. Por ejemplo, en mi caso, yo justamente antes de esto yo estaba tratando de escribir una historia de Navidad que tenga que ver con una enfermedad mental. Entonces, por eso me saltó lo de la esquizofrenia, porque justamente el personaje que estoy describiendo en esa historia de Navidad es un esquizofrénico. Entonces, esta imagen me pareció como anillo al dedo porque justamente es algo fantástico, ¿no? Algo que es irreal. Y bueno, ahí mismo, esta es una alucinación, listo. Igual a ti, pues te saltaron varias ideas de varias cosas y bueno, así es como va surgiendo la historia. Las ideas vienen de Sí. cualquier lado, de una mosquita que va pasando por el frente, de un sonido que escuchamos en la calle, de algo que acabamos de ver o de leer, o sea, vienen de cualquier fuente. Los Y disparadores vienen de todos lados, así es es. Y así. también uno va viendo para dónde va la historia, si este final convence, si este final no convence, si esta acción aporta o no aporta la historia y así. Entonces, Ujú. sí se va formando las historias, Sí, los a cuentos, veces, los como tú relatos. mencionaste, puedes hacer ¿cómo se dice? Bien, se me va la palabra en español. Bueno, que haces organizas cómo va a ser la historia. O Sí, sea, la predefines, claro, un mapa. haces un Sí. mapa de cómo empieza, cómo va el desarrollo, incluso caracterizas a los personajes, o sea, lo vas construyendo por pedacitos y luego lo armas ya con la narrativa. Y la otra, como hicimos recientemente en este ejercicio creativo, que es cómo vayan apareciendo las ideas. O sea, y a veces los Incluso, personajes hablan solos. sí, sí, exacto. Cobran vida. Y a veces una imagen te puede dar el disparador desde el comienzo, como te puede dar el disparador desde el final, ¿no? Tú empiezas del final y vas hacia atrás. Exacto. También sucede, sí. Ujú, es así. Bueno, mira, hay otra cosa que ocurre cuando ya tú tienes muchas ideas y logras plasmarlas y es publicarlas. Así es. Y en ese sentido, pues te quería preguntar, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te llevó a que decidieras que ibas a publicar tus historias? Porque tú hasta ahora has participado en varias antologías. Bueno, una de ellas participamos juntas y a partir de eso yo te he visto un montón más. Entonces, ¿qué fue lo que te impulsó a hacer tu publicación de tu libro como solista? La poca vergüenza, más que nada. Sí, yo creo que hasta cierto punto, y no estoy avalando la mediocridad para nada, para lanzarse a publicar algo hay que ser un poco cara dura, un poco sinvergüenza, no tener miedos o si los hay, pues tratar de esconderlos en el cajón. Eh, yo empiezo a publicar como tal gracias a Yadir Gómez, que es el editor de Libro Independiente. Nos conocimos porque justamente en una página de retos literarios coincidimos, me gustó lo que él escribió, entonces yo lo agregué al Facebook, al tiempo él me escribió, se presentó como parte de la editorial y desde ahí pues esta idea de publicar ya de una manera más oficial es desde él, pero antes de eso yo ya publicaba mis cuentos, porque a mí me bastaba con que dos o tres personas me dijeran, esta ahorita me gustó, entonces yo lo publicaba, ¿no? Mm, No he tenido vergüenza de mostrar mis relatos, eso sí, yo conozco a muchas personas que son temerosas de mostrar, por miedo tal vez a la crítica, a los comentarios destructivos que siempre hay, y bueno, en mi caso sí, he sido más sinvergüenza en ese sentido. Y para publicar en físico,
ya con este aval de que una tercera persona te diga, oye, esto se puede publicar, obviamente que hay que mejorarlo, que hay que arreglarlo, tienes que aprender, he estado en talleres, ya en talleres se van puliendo los cuentos, los relatos, por ejemplo, el día de hoy hemos cerrado el último taller desde Chile con mi maestro Jack Elkion, que también él y mis compañeros que me han ayudado un montón a pulir, entre todos nos hemos ayudado, ¿no? Pero a pulir nuestras historias. Y hay cierta confianza en que va a ser bien recibida el libro, la antología, la historia, y también con esta mentalidad o esta idea de que no a todos les va a gustar. Sí es triste cuando a veces en una reseña no te mencionan mucho, pero el arte subjetivo, con tal de que tenga mi historia, no tenga fallas de argumento o fallas de lógica o que tenga un hueco horroroso en donde en la historia yo como autora haga algo que no esté bien, que no sea consecuente, mientras no tenga algo así, yo estoy hasta cierto punto tranquila. Entonces, publico porque creo que cierta valla sí la he superado, en el sentido de que las historias tienen que ser consecuentes y porque hay gente que me ha animado a hacerlo, más que nada, más allá de mis amigos cercanos y mi familia, personas que tal vez me conocen virtualmente y me dicen, Mirza, me ha gustado lo que has escrito, ¿dónde puedo comprar tu libro o dónde puedo descargar tu ebook gratuito? Y creo que eso es un aliciente para yo poder mostrarme más y tal vez perder la vergüenza, eh, liberarse de esos pensamientos que te dicen no lo hagas. Entonces yo creo que he podido avanzar en ese sentido y ya publico más libremente y trato de que no me afecten mucho a veces las cosas que te dejan de decir, más que las cosas que te dicen. O sea, a veces uno como escritor espera que te digan cosas bonitas, que siempre te digan amén y no es el hecho. Entonces también hay que considerar que el silencio puede significar algo malo, pero hay personas que no te van a decir nada porque aunque les guste, no, tal vez no la historia o el relato no generó lo suficiente para que a esta persona le guste y no es malo. Mm. Sí, lo que sí sería genial es que dijeran algo, porque si no por lo menos Claro, uno tiene, espera, ¿no? percibe qué pasó ahí, ¿no? Que cómo se puede mejorar, qué fue lo que no le gustó. Sí, pero Yo, son... yo siempre les digo a las personas que me leen, sean académicos o lectores, que por el gusto de leer lo hacen, que me digan si algo no me pareció. Y creo que hay este temor de no querer caer antipático o antipática y se reserva sus comentarios. A mí sí me gustaría que me digan, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este personaje hizo tal cosa? ¿No es congruente? ¿O esta palabra está mal puesta? ¿O por qué utilizas tantos adjetivos? Que me enseñen a que cada vez más brinde historias buenas, ¿no? Porque ese es el sentido de nuestro oficio, de hacer algo y hacerlo bien. Claro. Superaste una barrera bajita porque ya tú te habías lanzado, por lo menos desde el punto de vista de la barrera interna, ¿no? O sea, no la tenías, porque hay mucha gente, como tú mencionaste, tienen tanto miedo de lo que le van a decir que todos se lo guardan y nadie se entera que fue lo que escribieron, y tal vez escribieron algo buenísimo, pero por el temor Y, de no exponerse, no lo comparten. y para terminar, de redondear el asunto, yo conozco a personas que me han dicho, Mirza, ¿cómo haces para lanzarte? Y le digo, bueno, como te dije hace un momento, ¿no? Tal vez es la poca vergüenza o qué sé yo, o es algo que te inculcan los padres, pero yo les doy salidas, les digo, por ejemplo, créate un seudónimo, créate un blog en donde nadie te conozca, no pongas tu foto y escribe y a alguien en los blogs también comentan o hazlo por el simple gusto de hacerlo, de mostrarte, pero ni aún así.
Entonces ya, bueno, son escritores de closet y tal vez así Ujú. están bien, ¿no? No es que también uno obligue a sus colegas a publicar todo, pero sí me sorprende que por un lado digan, wow, ¿cómo es que tú puedes? Y luego ellos digan, no, mejor no, ahí nomás, no. Tal vez es una Mm. admiración o es una traba que tienen, pero yo creo que con un seudónimo se puede manejar, pero ya depende de cada persona. Y de estas personas que te comento son personas que escriben muy bien, a mi parecer escriben bien, pero bueno, sí, así sucede, Le falta tomar la decisión. Mira, así es. y bueno, ya lo interno lo superaste con bastante facilidad, ¿no? Lo que a otros les cuesta, les inhibe del todo que publiquen. Y en la parte, digamos, externa de todo el proceso de publicación, ¿nos podrías comentar cuál ha sido tu proceso? O sea, cuáles son las dificultades de poder llevar, en este caso, tu libro como solista que se llama Tenebrismo? ¿Cómo lograste superar los retos que existen cuando uno quiere publicar un libro en físico, en digital, o sea, publicarlo? Para los autores nobles o los autores que no son reconocidos, por lo general aplicamos a la autopublicación eh, y para eso hay que invertir, hay que gastar, no, aquí más que nada es una inversión. Mm. No solamente la editorial, eh, de hacer las carátulas, la maquetación, todo eso, sino también en el previo, que es el previo a publicar, el pagar asesores, pagar personas que te tienen que arreglar el texto, porque sí o sí, nosotros no somos perfectos para tener un texto bien pulido, bien redactado. Siempre los que han estudiado tienen el conocimiento de la mano. Yo en mi caso he estudiado contabilidad y yo no he pasado por salones en donde me enseñan sobre literatura, sobre redacción y todo eso. Inclusive hasta hace muy poco he tenido errores garrafales de ortografía que estoy tratando de limar de pocos. Entonces, todo este proceso, una de las partes que es un inconveniente es la parte económica. Es la parte económica. El Estado peruano sí ofrece opciones, pero obviamente no es para todos, no es para el 100%, hay que aplicar y todo eso. Yo espero que en estos años que vienen pueda aplicar a alguna partida del Estado para hacer más libros, porque es algo que a mí me gusta. Entonces, la parte económica es complicada porque eh, genera, crear libros no es muy redituable a corto plazo. Entonces, esa parte sí es complicada porque, ya lo comenté en otra entrevista y me viene ahorita a la mente, nosotros estamos acostumbrados, la sociedad nos acostumbra a que todo oficio o acción que hagamos tiene que tener un reintegro económico. Que si uno no recibe un dinero, entonces lo que tú estás haciendo está mal, que lo que tú estás produciendo no tiene un sentido para la economía. Entonces, a mí personalmente, hasta el día de hoy, haber hecho un libro es una carga financiera, porque yo no vivo de escribir libros. Mm. Es un sueño que muy pocos logran, porque para nosotros, o el común de la gente, para decirlo así, prefieren comerse una hamburguesa o cervezas antes de comprar un libro, porque en apariencia, eh, el tiempo que uno demora en leer un libro en apariencia es como un tiempo perdido actualmente en la sociedad. No lo estoy diciendo yo, lo digo como que lo que se percibe, no es lo que yo estoy diciendo por si acaso. Entonces, a veces leer un libro de El Señor de los Anillos, aunque a la larga es más fructífero, más emocionante, a veces ver la película es como que más rápido, más express. Entonces hay un tema de costo-beneficio. Costo-beneficio, estamos acostumbrados a esto. Inmediatez también. Y exactamente, la inmediatez, lo que ya, es ya, 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 porque tiempo igual dinero y nosotros estamos para derrochar tiempo. Eso de ahí es una complicación. El tema de el proceso es más que nada una aventura, poder decidir junto al editor qué va, qué no va, es un dolor de cabeza también, porque uno trata de contentar a tu posible futuro lector.
Entonces, por ejemplo, ¿qué cuento iría primero? ¿Qué cuento va después? Todas esas cositas hasta cierto punto es agobiante, pero emocionante. Ujú. Tal vez me estoy yendo más allá de lo que me has preguntado, pero por ahí es el tema de las trabas, el conflicto que hay al momento de escribir un libro. También el tema de las ventas, es lento, no es tan rápido, pero hasta el momento, por lo menos en mi caso, yo estoy tranquila, estoy contenta. Cada 3, 4 días alguien pregunta por el libro, tal vez no lo compra tan rápido, pero ahí estamos. Aparte que para vender libros hay que tener cierta fama. No es que me ven y me dicen, ah, ya te compro tu libro, porque la gente no sabe cómo escribo, no sabe si le va a gustar. Por eso es que yo también publico mis cuentitos en mi página y si alguien me pregunta, Misa, ¿qué escribes? Los invito a mi página y en 3 minutos pueden saber si les gusta mi prosa o no. Y si no les gusta mi prosa, ya pues ahí ya está solucionado el tema. Y si les gusta, pues ahorren y compren mi libro. Sí, bueno, esta pregunta tiene sentido para los que quieran publicar, justamente que vean que implica un trabajo y una inversión, ¿no? Porque escribir un libro, aparte de todo el tiempo que te lleva, te consume el producirlo desde el punto de vista intelectual, eso requiere muchos pasos posteriores que tienen que ver con la corrección del texto, con la organización del texto, luego que ya lo tienes listo, corregido y que aparentemente está todo perfecto, luego de que lo han visto varios ojos, entonces se conforma la parte de maquetación, en donde tuve el honor de participar en tu libro de tenebrismo, y así lo pude leer Sí. así de primera mano. Y después de eso también tienes que ver, bueno, en conjunto, pues tienes que ver el diseño de la portada, qué es lo que vas a colocar en la contraportada, o sea, todo eso es un proceso de dedicación y de distintas áreas de conocimiento, porque uno puede escribir y te dedicas a la prosa y a la narrativa y tal, pero eso no te hace conocedora de cómo hacer la portada ni de cómo debería parecer según el género del libro, de que sea llamativo, de que, o sea, el tipo de letra que utilizas, o sea, todo eso son varias áreas de conocimiento que se conjugan para que puedan hacer un libro y para que la Así es. gente logre tenernos a disposición. Entonces, hay algunas que dicen que, pues, que los libros son cultura y que deberían ser gratuitos, pero pues la verdad es que el plomero cobra su trabajo, ¿verdad? El pintor cobra su trabajo y todo eso implica un esfuerzo y un tiempo. Entonces, pues también tiene sentido que los escritores cobremos por los libros. Pero bueno, ese es otro detallito, ¿no? Pero lo que sí es importante que quede claro para quien quiera autopublicar, porque en este caso estamos hablando de eso, que la idea es respetar al lector. Y para respetar al lector hay que entregarle un producto de calidad. Entonces, por eso es que tiene que pasar por todo ese proceso. No que lo acabo de escribir y ya lo subo y lo publiqué y le pongo una portada que diga, esta es mi historia. O sea, no. Así no debe ser, porque eso genera como una mala fama de lo que es la autopublicación. Bueno, el libro que publicó Mirza se llama Tenebrismo, es una antología de historias pueden ser de terror, algunas no son tan terroríficas, pero sí te dejan como inquieto. Hay personajes de todo tipo, duendes, fantasmas, muertos y otros seres extraños que se los pueden imaginar cuando los lean. Y bueno, si nos puedes hablar tú misma de tu libro. Sí, Tenebrísimo en su primera entrega fue un ebook con 16 historias, fue un ebook cortito, tuvo en su momento su corrección, pero luego de un año y ya viendo la publicación física, que es lo que a mí más me trae, los libros físicos más que los virtuales, lo siento mucho, tal vez estoy chapada a la antigua aún, me di cuenta de que en un año había crecido como autora, había textos que tal vez ya no daban la talla en su momento,
pensé que sí, pero luego ya con la ayuda de mi editor y el asesor y muchas otras personas implicadas, me di cuenta de que ya no. Y para este proceso de entrega de tenebrismo final, que es lo que ahorita está circulando en Lima y en provincias, es que decidimos dar algo mejorado, dar el doble de lo que dimos al comienzo, que fueron 16 historias, ahora son 32 historias, y como bien dijiste, no es un libro de terror a rajatabla al 100%, porque también hay historias tristes que para algunas personas sí pueden afligir, pero que no necesariamente son terror como tal, ¿no? Porque más te puede generar una tristeza que un miedo, pero ya depende también mucho del lector. Hay muchos lectores que el simple hecho de sentirse triste ya es terrorífico, entonces ya, pero eso es muy subjetivo, eso es muy subjetivo. No, académicamente no está catalogado así, y eso es verdad. Pero sí, en términos generales, habla sobre aparecidos, fantasmas, hay duendes, hay una historia de un zombie por ahí, también un poco de distopías, tal vez con el cuento de 2080, el año de la hambruna. Por ejemplo, hoy estuve revisando un video del canal de Baru y, por ejemplo, a ella, que le encanta leer, le gustó Ánimas. Ánimas es como basado no en la Divina Comedia, pero sí hay este tema de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entre los ángeles y los demonios. Y a mucha gente le ha gustado ese texto. Luego también hay cuentos inéditos que no están en ningún otro lado. Eh, la carátula la hice junto con Gerardo, y, por ejemplo, el prólogo lo hizo Carlos Enrique Saldívar, que es un gran colega peruano, escritor de terror y ciencia ficción. Y este libro está coeditado por Sexta Fórmula, el libro independiente. Yo les agradezco bastante todos los consejos, toda la paciencia que me han tenido, y todos los que están como personas que han intervenido en el libro me han tenido mucha paciencia. Es complicado, no es tan fácil. A veces uno dice, ya en un mes lo tengo, y no es así. En este caso sí ha demorado varios meses para que se publique, y la gente lo ha recibido bien, así que estoy bastante contenta con Tenebrismo, que es mi primer libro de cuentos, y vienen más cosillas a futuro. Mm. Y hablando de eso, ¿dónde se puede adquirir Tenebrismo? ¿Por qué medios estás ofreciéndolo? Bueno, como yo tengo personas que me leen en México y en otros países, Tenebrismo está en Amazon disponible, pueden buscar Tenebrismo, mi nombre Mirza Mendoza, y van a encontrar. La carátula es un cráneo con una vela encima, y dice grandote Tenebrismo. Y acá en Perú pueden preguntarme a mí directamente, hago envíos a provincias, también inclusive en muchas ocasiones he hecho entregas de delivery personalmente. Me escapo de mi trabajo para poder entregar mis libros. Mi jefa ya me tiene entre ceja y ceja, pero bueno, ahí estamos escapándonos para entregar libros. Y sí, así es la forma de cómo pueden conseguir Tenebrismo. También está en ebook, en tapa blanda, en Amazon. Así que a mí ya han comprado el libro en México, uno en Londres, un par en España. En ebook me han comprado en varios lugares, en Estados Unidos. Así que muy contenta con el recibimiento de mi primera obra. Espero que a la gente le guste, porque eso es lo que más me interesa a mí, que lo pasen bien leyendo terror. Es algo contradictorio, entre comillas, pero que sea así realmente, ¿no? Que lo pasen bien sintiéndose mal, o con historias tristes y terroríficas. Bueno, hay lector para todo libro, así que seguro que sí, mucha gente que lo disfruta. Sí. Mira, ¿y qué proyectos tienes por ahí que haya ahí a futuro? Este año iba a salir otro libro de cuentos con la editorial Libre Independiente, pero estamos dejando que también las historias descansen. eh, la corrección está ahí todo el tiempo, hay que darle una ojeadita. Entonces no queríamos apresurar la salida, aparte que publicar dos libros uno detrás del otro
tal vez no es muy conveniente. Estamos esperando que Tenebrismo se asiente bien, que todas las presentaciones habidas y por haber se den con la tranquilidad que se necesita. Y luego ya me imagino yo que entre enero, febrero, marzo, probablemente ya esté saliendo mi siguiente libro. Hay un cuento que está ahorita para descargarlo libremente desde la página de Libro Independiente, que se llama El currículo de una ludópata. Ese cuento para este nuevo libro va a estar junto con otros 6 cuentos. Eso sí, mi editora a última hora me dice que no va. No, no, usted sabe qué puede pasar. Eh, Esos sí son cuentos de realismo, no son cuentos de terror ni de ciencia ficción. También es un género que a mí me gusta mucho porque ya uno puede hablar desde la psicología del personaje, puede haber, plantearse varios temas de pensamiento, sociedad, tal vez por ahí algún tipo de, se podría decir, no, no soy una persona contestataria ni que me meta mucho en política, ni en mis redes sociales tampoco hablo de eso, pero si por ahí puedo dar a conocer algo que pasa en mi sociedad, tal vez en forma de ficción, trato de hacerlo. Eso sí, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema de los rufianes, de los ladrones, de estas personas, de ver personas de bajos recursos que no tienen salida porque no tienen medios, no tienen esperanza, ¿no? Ok, entonces para tal vez para marzo estarías ya publicando otro libro en Físico, solitario, ¿no? sí, sí, exactamente. Ok, chévere. Bueno, Mirza, muchísimas gracias por tu tiempo, por aportarnos todo ese conocimiento acumulado tras la experiencia que has tenido como escritora hasta el momento. Y bueno, yo espero que esta información pueda ser de utilidad para otros escritores, incluso para lectores que se intriguen por el proceso y por otros aspectos del género de terror. Y bueno, también que conozcan las publicaciones de Mirza. Chao, Muchas gracias gracias. Gracias, Lunis. a Hasta pronto. todos.